Así que muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Plaza Maldonado y soy parte de la Universidad Playa Ancha y particularmente de la unidad que convoca este muy interesante congreso de investigación formativa. Vamos a participar en la mesa número 3, ya sus ponencias, y la lógica de trabajo sería que cada cual exponga 10 minutos y después de esos 10 minutos damos 5 minutos de preguntas en las cuales pueden hacer la pregunta verbalmente o anotarla en el chat de presentación, y la pobreza es que tiene problemas de conexión. También cabe la posibilidad que si no aparecen todos los expositores y expositoras que hasta ahora nos habían todos y todas asegurado su presentación, podemos extender el tema de preguntas, pero vamos a trabajar entre las 11 de la mañana y alrededor de la 1 de la tarde para cerrar. ¿Hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que aportar para que partamos trabajando? ¿No? No, señor. El tiempo es apenas preciso, pero vamos a lograrlo. Esa es la idea. Pero así vamos a tener un poquito más de tiempo. Así que, ¿quién tiene la intención de abrir los fuegos en la presentación? Está a disposición la plataforma Zoom, pueden compartir su presentación, no hay ningún problema en eso, no se requiere ningún permiso. Así que les dejo la libertad a quien se anime a abrir los fuegos en esta segunda mesa. Bueno, yo creo que, no sé, el profe Dueñas y la profe Elizabeth. Sí, vamos de una vez. Perfecto. Listo. Perfecto. Yo les voy a avisar vía chat, cuando les vayan quedando 2 minutos para que vamos más o menos controlando el tiempo. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, se ve su pantalla. Sí, se ve. No hay ningún problema. Bueno, entonces inicio. Estamos acá con ustedes, gracias por la invitación. El doctor Alex Dueñas Peña, la magíster Blanca Elizabeth Toro y quien les habla, Lugo Manuel Barbosa. Nosotros somos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, una universidad pública aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, en nuestro proyecto que hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo y tenemos unos avances, unos resultados, son los saberes del administrador, caso programas de administración de una universidad pública. Bien, básicamente, pues teniendo en cuenta los avances, como lo decía el profesor Lugo, encontramos resultados como lo que es el estado del arte, que ya nosotros lo desarrollamos contextualizando todos los saberes de la administración en los diferentes estudios que hemos indagado. En cuanto al método, pues la investigación se encuentra dentro de un enfoque mixto con alcance descriptivo. Se tuvieron en cuenta lo que son los saberes del administrador y las necesidades de lo que es la administración en el sector productivo. Por eso, digamos que el objeto de investigación fueron los directivos de las empresas. En cuanto a los análisis de los resultados, pues se utilizaron herramientas como el SPSS y el Atlas-T, que son los que nos permitieron de pronto arrojar estas correlaciones que se hicieron. Y en cuanto a la discusión, inicialmente se cuenta con que se construye todavía el diagnóstico frente a la pertinencia de los saberes de los estudiantes que se están formando en administración. Se piensa que la pertinencia de los saberes da como resultado frente al programa de administración de empresas comerciales, que es nuestro programa en Bogotá, sí tiene como un nivel de pertinencia entre medio y alto, que fue el principal resultado que nos arrojó. En cuanto al contexto de la investigación, pues les decía que se hizo una revisión de literatura y también consideramos en el campo internacional la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, la OCDE, UNESCO, Tuning Latinoamérica, que pues son como esos organismos que son rectores como de la parte de educación y que generan las tendencias. También a nivel nacional tuvimos en cuenta el decreto 1330 en Colombia, especialmente en sus artículos 253.211, que hace referencia al concepto de calidad, y el 253.223, que hace relación a la justificación del programa. En estos casos, pues también todo relacionado con la pertinencia. Y a nivel institucional, que también asumimos la misión y la visión de la universidad, que están relacionados con la respuesta a las necesidades del sector y con la pertinencia de los saberes en los programas que se están ofertando.
Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Bien. Bueno, en cuanto a este contexto citado con antelación por la profesora Elizabeth, en lo referente a un diálogo común en torno a la pertinencia de la educación desde esas diferentes aristas, como lo señaló ella, pues nos llevó a preguntarnos sobre la pertinencia de la oferta de administradores que nosotros hacemos aquí en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca frente a las necesidades del sector productivo, desde lo disciplinar. Y nos dimos a la tarea de resolverla preguntándonos, dándonos esta pregunta y también pues ayudados por este objetivo general y estos dos específicos. Siga, profesor Lugo. Bueno, va. El producto del objetivo 1, digamos que ya está prácticamente terminado, pues nos permitió primero pues actualizar en materia de competencias todas las asignaturas del programa. Este es un trabajo de prácticamente un semestre donde participaron por lo menos el 90% de la plantilla docente del programa de administración el cual estamos evaluando. Con base en estas competencias disciplinares, pues diseñamos el instrumento, ¿sí? Con 4 opciones para valorar la necesidad de esa competencia en cada una de las organizaciones. Pues prácticamente todas partieron de esta pregunta, ¿cuál es el nivel de necesidad de profesionales del área administrativa con capacidad? Y posteriormente formulábamos o entregábamos la competencia para que los empresarios, que eran nuestros informantes, nos dieran cuenta de ello. Realmente el desarrollo de este objetivo nos permitió como conocer más el programa desde las asignaturas. Logramos identificar inclusive muchas competencias genéricas, las cuales nos sirvió para un proyecto y un artículo que ya está, un capítulo del libro que ya está publicándose frente a qué tanto los empresarios valoran las competencias investigativas que están inmersas ahí en esas competencias genéricas. Profe Lugo. Bueno, contarles aquí que el recaudo de los datos hasta el momento, en lo trabajado en más o menos 6 meses que hemos estado recaudando esa información, se aplicó, pues se ha logrado a través de un instrumento que es con el apoyo del Google Forms, la población informante, como anteriormente lo dijo la profesora Elizabeth, son personas con cargos directivos en las empresas a partir de la fórmula estadística para poblaciones finitas sobre una población más o menos de 795, 648 empresas, de acuerdo a Cámara de Comercio de Bogotá, que es, digamos, el ente que está pendiente de cuántas empresas se crean, cuántas hay, cuántas existen. Entonces, a enero del 2020, cuando iniciamos con esta investigación, pues eran más o menos esa cantidad. La muestra pues nos dio 384, hasta el momento llevamos 176 aplicadas. Bueno, hemos avanzado más porque esto es paulatino, abordar a los empresarios es algo complicado, pero ahí estamos trabajando hasta lograr esas 384. Por el momento yo creo que ya hemos avanzado en una gran cantidad, 176 es muy bueno. La fiabilidad del instrumento consideramos es muy buena, excelente, se aproxima a 1 de acuerdo a lo que nos dice el SPSS frente al alfa de Cronbach. Es información de acuerdo a ese instrumento, un instrumento fuerte, confiable, es información que nos va a salir de la aplicación del instrumento, de la cual nos va a servir para hacer de pronto planes de mejora y otras propuestas que nosotros tenemos ahí en camino por hacer. Son 29 reactivos los que tiene el instrumento, 29 preguntas, de las cuales 5 son para el contexto de la organización, como vemos, tipo de empresa, existencia o antigüedad en el mercado de esas empresas, el ámbito de operación, si es local, nacional, internacional, el tamaño de la empresa, si es micro, macro, gran empresa, de acuerdo a los trabajadores, así como se clasifica, la tienen clasificada aquí por norma y la maneja también Cámara de Comercio. A nivel general, esta información hasta el momento, ratificando lo que estaba diciendo la profesora Elizabeth, inicialmente, pues a nivel general le podemos decir que el programa que que ofertamos nosotros, que es el programa de la administración, tiene un nivel medio alto de pertinencia,
¿sí? De más adelante, que es lo que nos va a hablar el profesor Lugo, vamos a hacer una descripción por áreas del conocimiento de tales niveles. Siga, profesor Lugo. Bueno, aquí tenemos ya unos resultados sobre las áreas del programa. Esto de pronto va a despertar un poco de incomodidad entre nosotros los profesores, pero es lo que piensan los empresarios que necesitan de nuestros profesionales. Aquí vemos que el nivel de participación de los saberes para el área cuantitativa, el área cuantitativa es donde están materias como gerencia de producción, sistemas de información, inclusive los cálculos. A nivel general, con base en los datos de las empresas de los 3 sectores, porque el instrumento fue aplicado a empresas privadas, a empresas del gobierno, empresas públicas acá del gobierno de Colombia y algunas empresas que están con capital mixto. Se encuentra que el área cuantitativa, pues la pertinencia que le ven los empresarios es baja en un 31.8%, medio en un 43.2% y alto en un 25%. O sea, al mostrar estos resultados a nuestros docentes, que lo haremos más adelante, pues va a despertar una incomodidad al ver que los empresarios piensan que solo un 25% de lo que nosotros le estamos enseñando en esta área es lo que ellos pueden llegar a necesitar. En cuanto al área de mercadeo, pues ya cambia bastante porque a nivel general, con base en estos datos, el nivel de pertinencia de esta área es bajo en 46.6%. Aquí cuando yo digo es bajo, es que de todos los empresarios encuestados, el 46.6% piensa que no necesita, los profesionales que le llegan, no necesitan tener una fortaleza en mercadeo. Medio en un 17.6% y solo un 35.8% de los encuestados piensan que sí se necesitan que lleguen fuertes en el área de mercadeo. En cuanto a las otras áreas, que es el área financiera, que es uno de los fuertes de pronto del programa, se encuentra que los empresarios piensan que lo necesitan o el área financiera es bajo en un 35.8%, medio en un 64.2% y ninguno nos ha respondido que de sí es un requisito que ellos lleguen con esto. Entonces vean que ya aquí tenemos un cambio bastante alto con respecto a las otras áreas que estamos viendo acá. Y la normativa, que es donde está la parte legal, que vemos derecho y toda esta parte que se necesita de pronto, o pensamos nosotros que necesitan los empresarios. A nivel general, con base en los datos de las empresas de estos 3 sectores, privada, pública y mixta, el nivel de pertinencia del área normativa es bajo en el 47.2%, medio en un 52.8% y alto, ninguno ha respondido que sea algo o un requisito indispensable que el egresado domine esta parte normativa. También tenemos la parte del área administrativa, donde encontramos que a nivel general, con base en los datos de las empresas de estos 3 sectores, el nivel de pertinencia del área administrativa es baja en 35.2%, medio en un 64.8% y ninguno de los empresarios lo exige como el dominio de los egresados. Y ya a nivel de tipo geográfico, donde ya lo medimos con empresas locales aquí en la ciudad de Bogotá, a nivel nacional y a nivel internacional, pues encontramos algo similar, donde con base en los datos de estas empresas, el nivel de pertinencia de esta área normativa es bajo en 47.2%, medio en un 52.8% y nuevamente encontramos que los empresarios no lo ven como algo indispensable. Bien, a nivel de discusión, digamos que ya se encontraron algunos avances y tenemos que sí se está cumpliendo con el propósito de la correspondencia, efectivamente, pues los resultados lo muestran.
También se puede ver que en un 61.9% a nivel general de las respuestas que obtuvimos de los directivos, el sector productivo tiene correspondencia en la parte de los contenidos que se están orientando, en los saberes que se están orientando en el programa de administración de empresas comerciales. También podemos decir que el decreto 1330 y el MOPEI tienen alineación en el proceso de formación con la pertinencia de estos saberes. Sin embargo, hace falta también asumir ciertos retos hacia las nuevas tendencias que tenemos que mejorar en todos los aspectos, los diferentes programas de administración de empresas. Bien, ya finalizando, pues contarles que sí, encontramos por el momento, de acuerdo a los datos analizados, que hay una correspondencia moderada, lo cual nos deja pues algo de incertidumbre y por supuesto quedan desafíos, ¿no? De cara a esa proclama que existe en ese contexto nacional, internacional, e institucional que nos entregó la profesora Elizabeth en el comienzo, que fue como la base o los elementos que nos llevaron a hacer esta investigación. Y por supuesto, aquí ya nos queda reflexionar frente a que a ese acercamiento con el sector productivo, pues toca hacerle porque es muy necesario. De hecho, ellos son los que tienen la realidad de sus necesidades. La relación universidad-empresa no debe ser solo un discurso, toca buscar las estrategias para romper esa brecha, porque nosotros vemos que hay una brecha todavía casi un 40% de correspondencia. Pues, por supuesto, tocaría revisar otras situaciones que vienen en la investigación de nosotros, pero pensamos que hemos ya avanzado y ya estamos dando una evaluación de la pertinencia de un programa de administración de una universidad pública. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Interesante la presentación de datos preliminares de la investigación que parece que está avanzando. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia que hacer a la y los expositores. ¿Alguna duda que haya quedado? Yo tengo una pregunta. Dos que las voy a transformar en una. La primera, ¿una vinculación en este proceso o pretenden tener vinculación de estudiantes en el proceso como parte de la investigación y cómo esto influye? Y segundo, ¿estos resultados preliminares a ustedes les dan alguna luz o alguna lógica de un cambio en los planes del programa, incluir más el tema de la investigación? ¿Cómo esto lo podríamos relacionar, estos avances que ustedes tienen, cómo vislumbran o visualizan una posible vinculación entre estudiantes e investigación? Nosotros, todos los estudiantes del programa los quisimos involucrar. Primero, aquí están involucrados semilleros. Aquí tenemos estudiantes de semilleros y ya han participado inclusive en un capítulo de libro y en ponencias, ¿sí? Han hecho sus ponencias que han salido de esta investigación. De otra parte, los estudiantes los estamos involucrando porque son ellos los que le aplican la encuesta a los empresarios. Estamos cogiendo los estudiantes que estudian en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el programa de administración de empresas comerciales, y ellos son los que están abordando a sus jefes uno a uno. Por eso ha sido tan dispendioso el recoger la información y hasta ahora llevar 176 de 384 que nos da la muestra. Están involucrados, que si ellos saben para qué es, todavía no lo hemos contado, que si los profesores de la universidad, del programa, conocen, como dijo el profesor Lugo Manuel Barbosa, todavía no les hemos dicho, no sabemos cuál es la reacción de ellos, porque todos pensamos que somos pertinentes, todos juramos que estamos entregando lo mejor, pero los empresarios nos están diciendo otras cosas. Los empresarios que están trabajando o que están contratando a los estudiantes. Entonces, aquí estamos involucrando, ya involucramos a todos los docentes, nos ayudaron a hacer el instrumento porque nos ayudaron a actualizar las competencias, actualizamos el programa y esperamos actualizar el programa con estos resultados, o más bien acercarnos al sector empresarial, que es lo que realmente necesitan. Y tenemos otra que los empresarios en una pregunta abierta nos dijeron fue prácticamente que necesitan es competencias blandas. Todo lo que ellos entregaron ahí no les interesa mucho lo disciplinar. Pareciera que el empresario forma al administrador dentro de su empresa con el quehacer diario y les interesa que tenga valores, capacidad de reacción, capacidad de innovación, capacidad de negociación. Salieron muchas ahí que ellos van contestando, de las cuales pues nos ayudaron entre comillas también a hacer un formulario para valorar lo que son las competencias investigativas que ojalá nos permitan algún día en esta prestigiosa universidad entregar esa investigación sobre lo que son las competencias investigativas en el quehacer del profesional administrador.
Interesantísimo. Entonces tendríamos que ver los resultados cuando hagamos la segunda versión de este congreso, ya por el otro año, ver cómo ha ido avanzando aquello. Así que muchas gracias por la presentación. Hay bastante trabajo, les queda, como dicen ustedes, bastante camello, lo que les queda y lo que llevan. Así que muchas gracias por la presentación y por compartir este estudio, los resultados preliminares que ustedes tienen. A ustedes, muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Quién se anima en segundo lugar? Sí, me gustaría presentar. ¿Listo? Ningún problema, don Ángel. No hay ningún problema. Solamente me van a disculpar un poco, pero no puedo encender la cámara, que lamentablemente el computador no tiene cámara. No se preocupe, igual lo escuchamos. No hay problema. Tiene los permisos abiertos para compartir, así que no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Como estamos en vivo, tenemos esto, como dicen en la televisión de pronto, estamos en vivo, podemos tener estos pequeños desfases de tiempo. Si quieren, ¿te parece pertinente? Vayan anotándose en el chat qué les interesaría exponer después y así vamos dándole fluidez y conversando. Don Ángelo y ¿Se logra ver ahí? Scarlett y doña Natalie, hasta ahora, a partir de ahora, la presentación es toda de ustedes. Ya, perfecto. Y se prepara Bueno, un cabir. Ya. Junto con saludar a todos los que están presentes aquí, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta experiencia docente, sobre el trabajo de aprendizaje basado en proyectos que realizamos en un colegio aquí de Quillota. Yo soy el presentador, ¿cierto? Ángel Bustamante, y junto a mi integrante que fue Paulina Algueta, Scarlett Matus y Natalie Fuente Alba, y con nuestra profesora guía que está también aquí presente, que nos ayudó un poco para hacer este tipo de investigación. Bien. Entonces, para ver un poco cuál era nuestra motivación de realizar este tipo de investigación, más que nada nos fuimos centrando en el elemento primordial de que hay ciertos elementos de esta metodología que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Que nos fueron llamando más la atención. Principalmente fue relacionado con el elemento de estas nuevas ramas, ¿cierto? Que se implementaron hace 2 años en los colegios de ciencias para la ciudadanía, con un aprendizaje basado en proyectos, una metodología activa, en lo cual nosotros queríamos enfocarnos, ¿cierto? Como una experiencia a partir de un docente, ¿cierto? Dentro del aula, al aplicar estos proyectos, cómo era la reacción de los estudiantes y con mucha literatura, ¿cierto? Y comparándola, más que nada, ¿cierto? Para ir viendo cuál es el resultado que hemos estado encontrando. Entonces, parte de las referencias, ¿cierto? Que aquí hemos estado utilizando, por ejemplo, Cujeiras, Pérez y Cabeiro, esta estrategia de enseñanza, ¿cierto? De aprendizaje, remarca el papel activo y de razonamiento de los estudiantes, por lo que sería idóneo para motivar en el trabajo científico, dando de esta manera la oportunidad a los estudiantes para explicar el mundo físico como un lenguaje que poco a poco se irá acercando a un lenguaje más científico, que incluso dentro de nuestras especializaciones, que estamos preparándonos para ser profesores de física, queremos llevar este elemento, queremos llevar de la parte más, no tanto teórica, sino también la parte práctica y llevar a vivir las ciencias como tal. Entonces, para nosotros es relevante tener presente que una metodología que nos permita hacer esto. Entonces, tanto en las ciencias, ¿cierto?, para la ciudadanía, invita al estudiantado a que sea centro de su propio aprendizaje, mediante el desarrollo de variedad de proyectos. Cada proyecto tiene por finalidad abordar preguntas que son problematizadoras, las que son interdisciplinarias y contingentes relacionadas con la vida cotidiana. Entonces, el estudiante se presenta a un desafío, a buscar soluciones e innovar, desarrollando su creatividad y un pensamiento crítico, como también un trabajo colaborativo, logrando debatir, comunicar y evaluar los diferentes procesos. Entonces, de cierta manera, aquí nosotros nos planteamos preguntas. ¿En qué medida los estudiantes van a construir un aprendizaje que sea significativo al proponerles una metodología indagatoria por medio de un aprendizaje en proyectos? Y también, ¿qué habilidades se ven fortalecidas al ser enfrentadas, ¿cierto?, a partir de proyectos, a hacer trabajos a partir de equipos, ¿cierto?, para que buscar una solución respectiva.
Entonces, dentro de este marco teórico, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es en sí el ABP? El aprendizaje es un proyecto, como bien habíamos mencionado anterior, es una metodología activa, centrada en que el alumno es el protagonista y el profesor un guía del aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, nosotros este elemento es trascendental, ya que el estudiante empieza a desprenderse del profesor y tener una autonomía él mismo, que eso es algo que está bastante arraigado dentro de los estudiantes, que lo observamos bastante. Por lo tanto, el aprendizaje de San Proyecto es un conjunto de tareas que se centra en la resolución de preguntas o problemas a través de la participación del alumno en un proceso de investigación de forma autónoma, que finaliza, ¿cierto?, con la presentación de un producto final ante la comunidad. Entonces, también dentro de nuestra área de las ciencias, está muy relacionada, ¿cierto?, a habilidades que son científicas y a todo el mundo, tanto de plantearse preguntas, de escribir documentos y también de comunicarlo a toda la comunidad. Entonces, ¿dónde se realizó? ¿Dónde fue que realizamos esta experimentación? Bien, se realizó en Quillota, como había dicho, en un colegio particular subvencionado, ¿cierto?, de la quinta región, en los niveles de tercero y cuarto medio, de forma simultánea, en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, dentro del módulo que es especializado en Tecnología y Sociedad, que está un poco más arraigado al área de la física, donde la cantidad de estudiantes en general eran de 117. Era un colegio también que tengo que tener presente, que es un colegio mixto, y que rondaba a los estudiantes alrededor de los 15 a 18 años. ¿Qué fue lo que se hizo? Antes, y también para implementar un poco más de entregar información, la metodología que fue utilizada se implementó en un trimestre, y se implementó también de una modalidad que es mixta. ¿Qué quiere decir esto? El colegio permitía el ingreso de ciertos estudiantes, no pasando el aforo, pero a la vez también tenía que realizarse clases de forma online. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una modalidad mixta dentro de las clases. Entonces, esta modalidad, ¿cierto?, fue implementada por cada curso de tercero medio y cuarto medio en un periodo de un bloque de 40 minutos semanales por nivel, durante un segundo trimestre, ¿cierto?, del año del curso. Se realizaron 3 proyectos, de los cuales lo vamos a centrar en uno, para exponerlo por el tiempo, pero se lograron buenos resultados de antemano. Uno de los proyectos desarrollados fue un desafío que lo hemos visto bastante, incluso que se aplica mucho en universidades, tanto de arquitectura y también que está muy relacionado con elementos de un desafío que es motivador. Y uno de ellos es construir un puente, ¿cierto?, que debe soportar cierta masa. Nosotros le colocamos 1 kilo, y el cual tiene que ser construido de fideos. Entonces nosotros partimos, ¿cierto?, inicialmente con una introducción explicando también qué significa la metodología que vamos a utilizar, explicando también este elemento de lo que viene siendo los puentes, ¿cierto?, entregando una información, ¿cierto?, para que ellos puedan aplicarla, y ir analizando, ¿cierto?, algunos puentes que pueden haber sido mal construidos, ¿cierto?, o algunos datos que son interesantes. Luego de esto, se aplicaron evaluaciones de avance, tanto de forma digital, todo dentro del marco del resguardo, ¿cierto?, de los estudiantes para tener el protocolo pertinente, pero se realizaron bastantes evaluaciones. Una de ellas fueron un producto de final, que ahí se evaluaba el proyecto como tal, a partir de videos. Los estudiantes grababan su puente y lo presentaban. Una autoevaluación, como ellos consideraron su trabajo durante el trimestre. Coevaluación, en el caso de que si los estudiantes podían trabajar en grupo, ya que no lo consideramos como un elemento obligatorio por motivo de pandemia. Y también evaluaciones de valoración, donde aquí le preguntamos al estudiante qué le pareció el proyecto, si fue motivador, si le entregó para él un aprendizaje, y si ahí se le daba el espacio para el estudiante para que pudiera opinar. Incluso, previamente al realizar todos los proyectos, realizamos, ¿cierto?, una evaluación inicial y de diagnóstico, en el cual, ¿cierto?, incluso mañana una compañera, Natalie Fuentealba, hará la presentación respecto a esos resultados, que son bastante interesantes. ¿Qué se obtuvo? Ahí se pueden ver algunas imágenes, ¿cierto?, de los estudiantes
prácticamente se sacó la fotografía, es un video en realidad, donde se puede ver distintas formas de estructura que pudieron ellos construir. Entonces aquí algo que es significativo, que pese a la dificultad de la pandemia, los resultados fueron excelentes. Se lograron proyectos estructurados y de calidad. Algunos estudiantes, más allá del hecho de considerar que eran pegar fideos, armaron estructuras, o sea, incluso algunos le colocaron luces, otros le colocaron otro elemento como brillantina o puente colgante. Entonces cada uno empezó a mostrar su creatividad en torno a cómo se enfrentaban a un proyecto. O sea, si lo damos cuenta, si empezamos a analizar todos los resultados, no eran todos iguales, sino que eran muy distintos unos de otros y se enfocaban en distintas maneras. Incluso en el momento, en poder distribuir la masa, también lo hicieron de distintas formas. Incluso algunos lo utilizaron potes y lo distribuyeron a lo largo, otros simplemente, como se observan aquí en la imagen, colocaron el kilo, ¿cierto?, de algún elemento directamente sobre el puente. Entonces, otro elemento importante es que esto fue desafiante para ellos. No lo consideraron como un elemento dificultante, aunque en algunos casos, sí, algunos estudiantes mencionaron que simplemente no podían hacer una estructura muy grande por el momento de que no podían utilizar muchos fideos por situaciones particulares, más que nada por motivo de pandemia, que igual es entendible. Y uno de los elementos que nosotros queríamos lograr con esto es hacer como una especie de competencia en el cual los estudiantes podrían ver cuánto soportaba su puente. Incluso muchos estudiantes, luego de entregar este trabajo, de presentarlo y hacer la exposición mediante un video, quisieron probar por ellos mismos y consultarnos nosotros mismos como investigadores. Profesor, ¿sabe qué? ¿Podemos colocarle más peso para ver qué pasa? ¿Hasta qué punto resiste? Entonces a ellos también mismos pudimos darnos cuenta de que este trabajo fue motivador para ellos, fue interesante, incluso mucho destacaban el hecho de que esto fue innovador para ellos y que los sacaba un poco de esta enseñanza que ha sido como no bastante motivadora para ellos, ya que simplemente le han entregado guías, trabajos que tienen que entregar y ha sido bastante estructurado de cierta manera. Entonces, desde este punto de vista, ¿cierto? Las evaluaciones arrojaron que se construyó un aprendizaje que es colaborativo, ¿cierto? En el caso de que los estudiantes pudieran trabajar. Incluso aquí podemos ver en la imagen de aquí superior, ¿cierto? Que hay un peso distribuido de 1 kilo. Pero de cierta manera, la herramienta que utilizaron cada uno de ellos fue incluso también variada. Algunos incluso ni siquiera utilizaron algún elemento como pegamento, sino que algunos utilizaron scotch, utilizaron elásticos para armar sus propios puentes. Algunos, como había dicho, usaron puentes que sean colgantes, algunos hicieron pilares directamente con fideos también, y otros simplemente no. Entonces, esta variedad también fue bastante interesante para nosotros. Esta variedad de lo que nosotros podemos observar fue llegar a estas conclusiones que son bastante prometedoras. Entonces, como conclusión, ¿cierto? Se pudo observar que inicialmente había una cierta resistencia al trabajo. Esto es importante de mencionar. Como los estudiantes están tan arraigados a ellos mismos a depender del profesor, del qué hago, incluso mucho fue esa respuesta, esa pregunta que nos hacían a nosotros, profesor, ¿qué hago? En el momento que se le plantea este desafío, era que buscaban una especie de guía, una especie de como de instructivo en el cual ellos tenían que desarrollar. Pero a medida de que los propios estudiantes empezaron a trabajar, ¿cierto? Se empezaron un poco a desprender de este elemento, de un poco de por ellos mismos lograr pensar y ver, ¿qué hago frente a este desafío? ¿Cómo lo puedo enfrentar sin depender tanto del profesor? Entonces, pero esta resistencia nosotros lo vemos como algo natural, ya que ellos están acostumbrados a una cierta metodología y de repente también en medio de pandemia implementar otra metodología, nosotros le damos esta característica como resistencia. Al comienzo cada uno, ¿cierto?, trabajaba de forma autónomamente, exigiendo, ¿cierto?, al profesor pronunciarse sobre sus ideas, que era algo importante. O sea, a los estudiantes se les daba mucho el espacio para ellos también opinar y debatir y también criticar, más que nada, las posiciones de sus otros compañeros. Ellos también hacían como aportaciones, ¿cierto?, entre ellos mismos. O sea, se lograba como un aprendizaje colaborativo. Donde también el docente a cargo fue mediador para que los equipos, ¿cierto?, llegaran a consenso.
lo que se logró, ¿cierto?, a pesar de la modalidad de las clases. Entonces, de igual forma, se destaca la realización de los proyectos que terminan siendo, ¿cierto?, la principal motivación de los y las estudiantes, que lograron engrandecerse, ¿cierto?, como personas al resolver los proyectos colaborativamente, desarrollando así aprendizajes significativos y habilidades del siglo XXI. Algo importante también a destacar, que al momento de que se nombraban otro tipo de proyectos, los estudiantes sí se veían como en esta motivación. Sí se observaba que los estudiantes querían realizar más este tipo de aprendizaje, más que un elemento como construcción manual, sino que también como un elemento de desafío. Entonces, ¿qué consideraciones podemos tener? Es importante recalcar, ¿cierto?, y entregar una explicación de enseñanza previa, de lo que significa realizar un aprendizaje a un proyecto. Porque si no, el estudiante va a seguir con esta pregunta constante de, profesor, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, de la habilidad de desarrollar también es algo importante, ya que se puede realizar trabajo en roles, que lamentablemente fue una habilidad que no pudimos trabajar mucho, ya que por motivos, ¿cierto?, de pandemia no pudimos estar tan cerca de ellos. En especial, ¿cierto?, en estos cursos que recién se integran a estas metodologías, es importante este elemento, ya que llevamos 2 años prácticamente con esta metodología, implementándose en los colegios. Tenemos que también ver cómo se están enfrentando los estudiantes. Y otro método que es importante es el definir organizadamente los tiempos de cada etapa de desarrollo, de cada proyecto, ya que estos pueden entenderse, pero además considerar el contexto de cada estudiante, que podría diferir el tiempo en que cada caso. ¿A qué es lo que referimos con esto? Para desarrollar el proyecto en sí, nosotros tenemos que tener previamente una planificación, pero muchas veces, por motivos de situaciones especiales, a algunos estudiantes este tiempo se le hace muy corto o muy largo. Algunos terminan mucho antes, otros terminan mucho después. Entonces, una de las cosas que es importante es saber manejar bien los tiempos para desarrollar cada proyecto. A lo mejor definir, ¿cierto?, en alguna clase, objetivos, ¿cierto?, que los estudiantes deban lograr, pero sin entrar en el elemento de como a los estudiantes apurarlos o no, sino que darles también el espacio de que ellos mismos puedan discutir, puedan reflexionar y puedan dar su opinión. Entonces también queremos dar los agradecimientos también especiales, ¿cierto?, a la unidad de estudios a investigación de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Playa Ancha por haber financiado este proyecto. Muchas gracias por la presentación. Interesante avance y cómo fueron transformando algunas cosas. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario a la exposición reciente? ¿Algo que agregar? ¿Alguna consideración? Lo que sea. Yo tengo una pregunta, varias, pero en honor al tiempo las trataré de resumir que anteriormente. Me parece interesante la lógica que ustedes ven respecto de la innovación como un proceso de investigación. Y ahí, en estos nuevos alcances que hicieron esta experimentación respecto de poder bajar la ciencia a temas comunes y corrientes, que ellos puedan aprender con cosas que tienen en su propia despensa, en este caso particular, por lo complicado que es por la pandemia, igual que jueguen con la alimentación, pero es interesante que puedan... que los estudiantes y las estudiantes puedan ver que pueden construir ciencia con cosas buenas. Eso es muy, muy, muy interesante. Y preguntarle respecto de, primero, se generó un nudo crítico sobre, teniendo en cuenta que hay gente que estuvo presencial, la interacción con la gente que estaba virtual, ahí ese tema significa algo. Y lo segundo, tal vez relacionado con esto, la idea de compatibilizar este tipo de metodologías con otras asignaturas. Porque claro, si en física solamente hacen esto, pero en lenguaje o en matemática no lo hacen, o ciencias naturales, no lo hacen, quedaría como algo aislado. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto con el resto de la formación de los y las estudiantes, no solamente del nivel que ustedes tomaron, sino que con otros niveles? Sí, para que uno pueda darse cuenta, es bastante interdisciplinar este trabajo, esta metodología. Uno de los proyectos incluso que habíamos realizado, que no lo mencionamos, fue también hacer una especie de debate en torno a cómo ellos consideran lo que es tecnología y la sociedad, y también mezclada con la ética. Entonces aquí se vieron un trabajo interdisciplinar enorme. Algunos lo abordaban desde la época, no sé, de la edad industrial,
de la revolución industrial, otros lo habían asociado más al elemento tecnológico como tal, otro elemento como más filosófico, como elemento también de ética. Entonces, hay un trabajo que es interdisciplinar. Incluso, por ejemplo, algunos estudiantes querían hacerlo sobre el tema de fútbol y cuál representa la ética detrás de lo que viene siendo el VAR, por ejemplo. Entonces, aquí se les daba la opinión a estudiantes de analizar una gama bastante amplia. En torno a la metodología, sí fue dificultoso el hecho de que habían estudiantes que estaban desde su casa, porque no todos participan de esta manera. Algunos tienen problemas de internet, obviamente, que es el tema para considerar. Algunos me preguntaban después de los profesores, ¿cierto? Lo decían por WhatsApp, pero les daba vergüenza a veces también hablar durante la clase y preguntar. Entonces son temas que son interesantes. Pero había participación de forma presencial y también había participación de forma remota, online. Sí, tiene que ver con... Nos pasa también haciendo clases en pregrado y en posgrado también está ese mismo tema de la interacción mediante estos recursos. Pero interesantísimo, felicitaciones por ese trabajo, sobre todo por la transversalidad que ustedes están planteando, que creo que debemos avanzar ese día, en compatibilizar y no creer la educación como compartimentos estancos, entre asignaturas y entre niveles, porque lo que se aprende en primero medio sirve de base al segundo, tercero y cuarto, lo mismo en la universidad. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. En el listado vendría Don Kabir. ¿Sí? Hola, buenas. A su disposición la pantalla para compartir, y después de Don Kabir pidió Doña Angélica. No sé si queda alguien más fuera después de Doña Angélica de estas dos presentaciones. Se notan en el chat, por favor, y lo vamos desarrollando. Don Kabir, la sesión es toda de usted. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a ser súper conciso en presentar esto. Primeramente quiero dar las gracias de la oportunidad por estar acá y también dar las gracias a la beca de doctorado nacional, ANIT, por estar costeándome los estudios de doctorado, que es importante por protocolo decirlo. Yo me estoy centrando en conocer las significaciones sobre el desarrollo del pensamiento histórico en la formación inicial docente. Y antes de llegar al tema de las significaciones, también innové en el uso de técnicas o metodologías innovadoras para fomentar este metaconcepto. Es por eso que apliqué esta investigación-acción, pero para llegar a ella primero voy a hacer la guía de la exposición. Se da el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, los resultados que se obtuvieron y las reflexiones para el caso. El planteamiento del problema arrojó una formulación de la problemática. En este caso tenemos que considerar que en la Universidad Católica de la Santísima Concepción existe la carrera de licenciatura en Historia, que tiene un enfoque muy tradicional de enseñanza. Particularmente se centra en formar investigadores o futuros historiadores particularmente, pero se dejan de lado elementos pedagógicos principales como la didáctica y la evaluación. Es por ello que como ex estudiante conocí esa realidad y siempre quise un poco cambiarla. Posteriormente tomé el camino pedagógico y realicé mi magíster en educación superior y propuse un modelo innovador. Entonces, por eso quise realizar una intervención. Para realizar la intervención, estaba trabajando con un profesor en el curso de Historia de América siglo XX, y siempre me llamó la atención el uso de los recursos audiovisuales, particularmente la Revolución Mexicana. El cine mexicano es muy amplio, entonces dije, puede ser una herramienta para lograr fomentar el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes sin la necesidad de cambiar tanto el foco de los contenidos que se tenían que ver en el semestre. Entonces, para romper un poco este ciclo de tradicional de enseñanza de la historia que se daba, propuse una unidad, la cual consistía en que los chicos construyeran guiones para un cortometraje histórico relacionado a la temática de Revolución Mexicana, y obviamente después pudiesen llevar a cabo estos cortometrajes a través de la realización de los guiones. Con el fin, obviamente, de romper un poco el régimen magisterocentrista que rige la carrera. El marco teórico obviamente se rige principalmente bajo la idea del magisterocentrismo, que es la enseñanza tradicional de los contenidos, donde el docente es voz y autoridad y toma las decisiones pedagógicas sin tomar en consideración los postulados del estudiante.
Obviamente esto rompe un poco con la idea de constructivismo y aprendizaje del segundo orden del desarrollo, o sea, del desarrollo del pensamiento histórico, y sobre todo también con la enseñanza didáctica de la historia que hoy en día se apunta, principalmente ligado a la escuela española e inglesa. Este magistrocentrismo está muy presente en la carrera, principalmente porque los profesores o los académicos que están ahí son académicos especialistas en historia y no tienen la raíz pedagógica. Entonces los contenidos se basan principalmente en la exposición oral, y las evaluaciones son certámenes escritos, con una temática de 3 preguntas y el que sabe, sabe y el que no, perdió. Entonces, la metodología fue una muestra intencionada, en este caso a través de una investigación-acción con un diagnóstico en el cual se aplicaron entrevistas semiestructuradas y focus group. El diagnóstico arrojó que obviamente existía problemática en el área de la didáctica y la evaluación y que era necesario hacer una intervención, cuyos resultados estuvieron enfocados principalmente al desarrollo de este metaconcepto, el cual está enfocado en un aprendizaje socioconstructivista, donde el estudiante se asume un rol activo de su proceso de aprendizaje, pero también apela a un desarrollo de habilidades superiores, como desarrollo de habilidades comunicativas, orales, comprensivas, etc. Los resultados, como bien lo mencioné, desarrollo de habilidades superiores. Principalmente se enfocaron en que estudiantes, por ejemplo, que son sumamente tímidos, pudieron desenvolverse a través de la actuación. También, por ejemplo, de delegar trabajo, el trabajo colaborativo también. La opinión, obviamente, cuando ya se desarrolló este cortometraje, quise conocer qué opinaban los estudiantes con respecto a esta innovación. Y obviamente, como era una investigación-acción en espiral, apliqué nuevamente las técnicas de recolección de datos, en este caso de entrevista y focus group, y la opinión fue muy favorable. Los estudiantes señalaban explícitamente que ellos les encantaría que la carrera siguiera implementando este tipo de metodologías que para ellos al principio había sido un poco tediosa, pero lo disfrutaron por completo y lograron principalmente comprender los contenidos. ¿Por qué? Porque cada video se dividió el curso en 5 grupos, y el grupo número 1 trabajaba los inicios de la Revolución Mexicana, el segundo grupo trabajaba las causas, etc. Entonces había una historia lineal, y cada grupo fue construyendo una historia lineal, y después se presentó a través de un ciclo de cine, o un ciclo de cortometrajes, perdón. Entonces también esto le permitió un conocimiento de metodologías innovadoras de enseñanza, con el fin de que cuando ellos terminen su 4º año de carrera, ellos están en 2º año, cuando lleguen al 4º año de carrera ellos tienen la posibilidad de tomar el plan de formación pedagógica, entonces tienen nociones pedagógicas y pueden ejercerlas como docentes. También el fortalecimiento de habilidades sociales. La carrera en este momento tiene un foco muy individualista. Los trabajos, los certámenes, las evaluaciones son individuales. Y este fortalece este tipo de habilidades. Si ellos se van a dedicar en un futuro próximo a ser profesores, es necesario que fortalezcan estos lazos. Uno, por ejemplo, como profesor, trabaja de forma grupal. Y obviamente lo más destacado es crítica al modelo tradicional de enseñanza, que ellos tienen durante 4 años de formación. A continuación, permiso, voy a dejar de compartir porque se me olvidó compartir audio. Voy a presentar un extracto de uno de los cortometrajes. Bueno, como pudieron observar, perdón, se evidencia bastante producción de fondo, y esto conlleva a las siguientes reflexiones.
Este tipo de actividades fomentan las habilidades superiores de los estudiantes a través de metodologías innovadoras de enseñanza. También existe una crítica al modelo tradicional de la carrera, y eso obviamente los estudiantes ya lo percibieron, fueron críticos y no estaban de acuerdo principalmente a que se siguiera implementando este tipo de modelo de enseñanza, y obviamente quieren abrir a un modelo más innovador, un modelo que integre conocimiento. También, como lo reiteré, fortalecimiento de habilidades blandas. Ellos mismos señalaban cuando estuve en las entrevistas que eran tímidos y que esta actividad le permitió, por ejemplo, ir desenvolviendo. Estaban en cuarto semestre y habían compañeros que nunca habían conversado entre ellos y les tocó trabajar juntos. Eh, por eso también se desarrolló un trabajo colaborativo. Y obviamente muchas veces las innovaciones aplicar este tipo de modelos se basa más que nada en investigar, pero no se trata en indagar o conocer la opinión de los estudiantes. Podríamos decir que esto fue como un indicio de lo que fue un estudio fenomenológico, donde se conoce la opinión de los estudiantes previo para el diagnóstico y posteriormente para saber qué les pareció la actividad. Obviamente esto es una propuesta que busca desarrollar el pensamiento histórico de la formación inicial docente, pero existen distintas metodologías que podrían llevarse a cabo y que obviamente permiten que los estudiantes comprendan y conozcan de las temáticas. En fin, esto fue mi presentación, la bibliografía. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Kabir, y preciso en el tiempo, así que doblemente agradecido por eso. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario a esta presentación, algo que agregar. Doña Angélica Pacheco está levantando la mano, por favor. Sí, hola, muy buenos días. Felicitar a todos y todas esta mañana, Kabir. Tengo muchas consultas, pero voy a hacer una súper breve, porque me encantaría que después pudiéramos conversar un poco más. Felicitaciones, me encantó el trabajo que estás desarrollando. Y en ese sentido, ¿cuánto dura? ¿Es un semestre la asignatura que está involucrada? ¿Es un año? ¿Son varias asignaturas? ¿Cuántos estudiantes estuvieron por equipo? Y si los guiones fueron revisados, porque la narrativa en el fondo de esa historia también en qué etapa se mide. Bueno, con respecto a su pregunta, esto se desarrolló en aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Perteneció al RA1, que en este caso habla sobre la Revolución Mexicana. El curso contemplaba alrededor de 30 estudiantes, si no mal recuerdo. Se crearon 5 grupos de aproximadamente 6 estudiantes cada uno. La primera parte del curso contempló la construcción de los guiones dentro del aula. Entonces, fue un aprendizaje socioconstructivista. Yo les fui pasando materiales sobre la temática. Como les dije, cada grupo tomaba una temática de la revolución. Les entregué materiales. Fuimos creando el trabajo en aula, que eso no se ve en la carrera. O sea, era práctica para ellos ya eso de estar trabajando en el aula, en construir un material, era muy raro. Lo realizaron, yo evalué y obviamente cada clase a clase le iba pidiendo avance. Entonces, revisaba en la tarde, teníamos la clase, revisaba, le enviaba la retroalimentación, la siguiente clase ellos seguían avanzando en base a esa retroalimentación y en un contexto de 3, 4 clases ellos construyeron el guión. Eso se evaluó, equivalía al 30% de la nota final. El otro 70% fue el resultado del cortometraje. Y el cortometraje también fueron realizando, por ejemplo, las tomas, buscando y identificando las zonas donde iban a grabar dentro del aula. Se dio una fecha de entrega, la cual fue entregada y evaluada en el mismo momento. Entonces se presentaron los cortometrajes a raíz de este ciclo de cortometraje, con el profesor a cargo de la cátedra. Él no había estado, él se desligó de esta temática y solo fue a ver los cortometrajes. Entonces cuando salió, obviamente estaba muy, muy contento y de hecho quería seguir implementando. Pero yo entré a estudiar el doctorado, así que ya no pude seguir trabajando con él. Quedó truncada la investigación ahí. Sí, muchas gracias, Angélica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Está interesante el formato. A mí, yo me sumo a la pregunta le anexaría un antecedente a lo que pregunta interesantemente Angélica. Esto también requiere tiempo. Entonces, claro, hay una producción, hay conocimientos previos de
hoy día creo que los estudiantes y las estudiantes tienen una facilidad para manejar herramientas de edición. Les cuesta mucho más la herramienta ofimática, les complica más un Word, un PPT, que grabar un video. Entonces, como que esa flexibilidad se da. El video se ve bien interesante en temas del color y cosas así. Pero, siguiendo esa misma línea la lógica es avanzar en este tipo de formato, incluirlo en la transversalidad de la formación de historia, incluir otro tipo de elementos. ¿Dónde apunta el fin, lo que uno visualiza cuando empieza una tesis doctoral y visualiza un fin? No siempre llegamos a ese fin, pero avanzamos hacia una luz. En el caso tuyo, Kabir, ¿dónde estaría ese norte, ese fin que tú te trazas con esta metodología? En realidad, mi fin no es cambiar la metodología de trabajo de la carrera. Es imposible que yo dentro de un curso pueda decir voy a cambiar todo. No. Pero mi intención era darle a conocer a los estudiantes que existen otras formas de lograr una evaluación. Como le dije, principalmente ellos al quinto año ingresan a tomar la carrera de Pedagogía en Historia y no tienen nociones de didáctica o de evaluación. Para ellos todavía vienen con ese nicho o sea, con ese enfoque cuadrado, por así decirlo, donde esperan un certamen, estudiarse todo y aplicarlo. Y no, la pedagogía aborda otros elementos. Entonces, mi fin era que ellos tuviesen los conocimientos o los principios de conocimientos de, por ejemplo, lo que es una rúbrica de evaluación. No se conoce. Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, yo no estoy trabajando esto de enseñar nuevas metodologías. Mi foco ahora es conocer las significaciones que tiene el desarrollo del pensamiento histórico en los profesores que están formándose y los que están en ejercicio, porque obviamente las políticas del Ministerio de Educación y el currículum van cambiando años tras año y las evaluaciones de los docentes en el desarrollo del pensamiento histórico son muy bajas. Los profesores de historia están siendo más evaluados en esa arista y quiero saber por qué, cómo se desarrolla, cómo se trabaja ese metaconcepto en la formación inicial docente. Wow, interesante, particularmente en los tiempos que corre, tener una revisión, una correcta revisión histórica y no este repensar, una crítica que esto es muy particular, no representa el pensamiento de la unidad y la universidad, pero esta crítica que hago yo a la lógica postmodernista de flexibilizar todo y no construir a partir de que somos sujetos históricos. No se entienden los procesos del 18 de octubre, si no entendemos la Revolución Pingüina del 2011, la del 2006, perdón, 2011, el plebiscito del 89, el 88, el golpe de Estado del 73, somos una construcción histórica que pareciera, la lógica postmoderna elimina la concepción histórica y pareciera ser que todo ocurre hoy día, todo ocurrió, todo el mundo parte del 2000 en adelante, así que esa revisión me parece muy, muy, muy interesante, la lógica que subyace a lo que estás planteando. Así que muchas gracias, Kabir. Muchas gracias por la oportunidad. Y gracias también, merecía el reconocimiento a ANIL por el financiamiento. Creo que esas instancias, sobre todo que estaban discutiendo la ley del aumento del presupuesto para los investigadores doctorales por el producto de la pandemia, es muy importante saber y valorar lo que hace ANIL en este tipo de cosas. Así que me parece muy pertinente también que lo hayas mencionado al principio y vale todo el reconocimiento para ellos y para ti en este trabajo. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, doña Angélica Pacheco, doña Carolina Santana y don Daniel Espinosa, sería vuestro turno. Hola, aquí estamos. Ahí entiendo ya que estoy compartiendo. Sí. Ustedes me confirman. No pantalla completa, pero sí se ve la pantalla. Ahí estamos. Ahí estaríamos en pantalla completa. Cuando ustedes decidan la clase, la presentación, perdón, me quedo con el formato de clase, la presentación es toda de ustedes. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio. Ya saludamos, ¿no es cierto?, a todos y todas, y junto a Carolina Santana y Daniel Espinosa vamos a presentar los avances de una investigación denominada Modelar Narrativas Transmedia, basado en prototipos de usuaria para el diario La Estrella de Valparaíso. Y el propósito y el sentido de transformación que tiene esta línea fue construir historias de no ficción que incorporen necesidades y emociones de lideresas de ollas comunes de Valparaíso a través de un modelo horizontal entre comunicadores y fuentes. Abordamos el siguiente problema, ¿no?, que es la crisis de la industria de los medios, con un enfoque local en nuestra región.
y los cambios de comportamiento que existe hoy día en los usuarios, que requieren un tránsito desde el ámbito de las comunicaciones hacia modelos horizontales entre lectores y medios escritos, en particular, para enfrentar esta desconfianza de las audiencias en el ejercicio periodístico. Hay un libro que se editó este año que se llama Reset y da cuenta que en Estados Unidos, a propósito de la pandemia, 36.000 periodistas perdieron sus empleos en pocas semanas. Más de 200 periódicos recortaron sus plantillas y 50.000 periodistas vieron reducidos sus salarios a causa de la pandemia y, por cierto, a la transferencia al digital. Por lo tanto, ese es nuestro norte. En la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar generamos este 2021 un experimento. Quisimos experimentar a través de un modelo formativo para narrativas horizontales a través de las asignaturas de opinión pública de la carrera de periodismo, de cibercultura y nuevas audiencias, del magíster en comunicación digital y transmedia que tenemos en la escuela, y también a través de otra asignatura que se llama audiencias y opinión pública, que se dicta en relaciones públicas. Tanto Daniel como Carolina trabajan en la etapa de modelar estas narrativas transmedia a través de un proyecto de vinculación con el medio, que fue la continuación de este trabajo, y se entregarán a fin de este año productos interdisciplinarios a través del aprendizaje por experiencias a la directora del diario La Estrella, que ha sido parte de este proceso co-creativo. Bueno, siguiendo con parte de la metodología, la utilizada en este caso fue cualitativa con un enfoque interpretativo. Fue un método de diseño basado en el usuario a través de metáforas del problema-solución y el mapa de viaje del usuario del prototipo. Además, el uso de la entrevista en periodismo a través de la utilización de plataformas digitales que realizaron estudiantes de pre- y posgrado de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar, aplicando los principios de cibercultura, inteligencia colectiva y cultura participativa. Para ello, durante el proceso formativo se realizó la asignatura de opinión pública de la carrera de periodismo. En esta etapa 1, los estudiantes de periodismo realizaron entrevistas a través de plataformas virtuales a las entrevistas de lideresas de las ollas comunes. Estos encuentros fueron híbridos para levantar la información sobre la percepción y sobre los medios locales y noticias. Frente a ello, los hallazgos fueron dados frente a las realidades, las emociones y el reconocimiento del entorno, donde nos quedaremos principalmente con el reconocimiento del entorno, en donde se enfocan críticas al ejercicio periodístico, interés público y la confianza. Recordar también que estas entrevistas fueron realizadas por 35 estudiantes de la carrera de periodismo de pregrado de la Universidad de Viña del Mar. En la etapa 2 que se realizó fue en la asignatura de cibercultura y nuevas audiencias del posgrado, en este caso del magíster de comunicación digital y transmedia de la misma universidad. En el proceso formativo, es por ello que el prototipado incluía la investigación con mapa de viaje del usuario, la metáfora del problema. El diagnóstico participativo en este caso incluía matrices para determinar problemas, propuestas de solución a esta misma problemática. Y en el caso de la metáfora de la solución, existía la innovación y la co-creación con una horizontalidad. Recordar también que este programa fue realizado por los estudiantes de posgrado del Magíster de Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad de Viña del Mar. Por lo tanto, en la etapa 3, en la creación de estrategias comunicacionales basadas en el perfil de la usuaria, se crearon agencias por estudiantes de relaciones públicas para crear soluciones. En la etapa 1 y 2, la agencia Goods Waves y Medios y Redes, donde se determinó hacer una maqueta de cómo sería el diario visto con el código QR, donde los códigos QR de cada noticia para que el usuario escanee y tenga acceso al chat disponible en la web de la Estrella de Valparaíso. De esta manera podrá participar dando su opinión de cómo se mostrará la siguiente lámina. Acá hacemos hincapié en que por qué se escogió el QR. El QR se escogió porque debido también a los cambios que han ido surgiendo en el entorno y sobre todo en el periodo de pandemia, hemos visto cómo el QR ha sido una oportunidad para digitalizar de cierta manera las situaciones, las cosas físicas, pasarlas a una manera digital y para que también de alguna manera las usuarias se puedan digitalizar o alfabetizar un poco más, obteniendo mayor información.
Bueno, y en la etapa 4, que correspondía a modelar estas narrativas con una segunda entrevista a dirigentes de ollas comunes, esta entrevista se realizó con los estudiantes que formaban parte de la primera etapa del ramo de opinión pública, se escogieron algunos y se realizó esta segunda entrevista en la que se pudieron dar cuenta de los siguientes hallazgos. Hay unas entrevistas sin estereotipos, hay una entrevista con mapa de viaje, son historias de mujeres lideresas de ollas comunes de la región de Valparaíso, están vistas desde una mirada sin la victimización y se da cuenta de una narrativa periodística. Y existe una fuerte horizontalidad entre la fuente y estas mismas lideresas de ollas comunes que pudieron abrirse y adentrarse y mostrar parte de sus historias a estos estudiantes de periodismo. Bueno, aquí logramos ver también una maqueta de cómo sería la estrategia, la acción que vamos a realizar con el QR de una narrativa híbrida, co-creativa y con enfoque territorial. Bueno, por lo tanto, las conclusiones preliminares de la investigación fue que las capacidades y experimentación para resolver un problema comunicacional fueron con soluciones innovadoras. Por otro lado, el contenido híbrido permite incorporar el espacio público y virtual con experiencias transmedia que beneficia a la empresa y a las lideresas, en este caso la conexión QR. Asignaturas transitan hacia el aprendizaje basado en servicio que fortalece el perfil de egreso de las carreras de pre y posgrado. Se logra la bidireccionalidad en vinculación con el medio, se potencia el pensamiento crítico de los estudiantes, se disminuye la brecha de desconfianza de las fuentes por el valor en el enfoque de género y no en el estereotipo, y se permite avanzar a una nueva etapa para generar un modelo de creación de narrativas de no ficción entre usuarios y medios de prensa local, cumpliendo el rol de la academia en la formación y relación con el entorno. Wow, muchas gracias a las y el expositor. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar respecto de la audiencia? Yo quedé con varias preguntas, me pareció re interesante, particularmente esta inclusión de la usuaria, y más allá de la metodología, me gustaría a mí preguntarle a ustedes respecto de cómo se sintieron estas mujeres al ser integradas a este proyecto, la percepción respecto de la vinculación o de acercarse a esta nueva tecnología y estos nuevos procesos de dar a conocer su trabajo, particularmente en una contingencia, ustedes mostraban lideresas de ollas comunes, se ha hecho bastante trabajo en eso, me toca participar, trabajo en Rodelillo de Arriba y grabaron un video. Ahí tiene una productora musical y grabaron un video, y hicieron una canción y todo, entonces esos procesos de vinculación, de mostrar a la comunidad lo que están haciendo, siempre es interesante. ¿Cómo percibieron ustedes la propia percepción de ellas en esta vinculación? Bueno, a mí, Rodrigo, voy a hablar particularmente porque a mí me tocó dar cuenta de las entrevistas desde la primera instancia hacia ya la segunda, que es modelar las narrativas transmedias. En la primera etapa, generalmente el objetivo de la clase de opinión pública de los estudiantes de periodismo era abordar y hacer una crítica a los medios tradicionales de comunicación de cómo se ha abordado el proceso de ollas comunes. Y en base a eso nos dimos cuenta de que ellas, como líderes de ollas comunes por el género, no querían ser vistas como que no se romantizara y no se viera como ellas vistas como víctimas de, sino que mostrar el trabajo que realizaban en conjunto ellas y todo su equipo, porque si bien ellas son las que daban la cara, pero detrás había un equipo completo que estaba dispuesto a ayudar y hacían una fuerte crítica no solo a cómo se había abordado el tema de pandemia, sino que las ollas comunes no es un tema que se viene dictando ahora, sino que es un tema que por distintas situaciones políticas, económicas y sociales han persistido en el país, y no solo en el país, sino que en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ellas valoraban mucho la instancia que se dieran y se conocieran parte además del trabajo, que no se romantizaran y se les viera como víctimas de eso, sino que se valorara el trabajo de ellas como mujeres y como líderes
muchas de ellas también formaban parte de colectivos, eran presidentas de juntas de vecinos, y muchas de ellas tampoco no eran, y tuvieron que por la necesidad salir y buscar ayuda para afrontar esa realidad que se vivía durante la pandemia. Y muchas de ellas agradecían y daban cuenta de que efectivamente ese era el trabajo que se tenía que hacer. Y parte también porque existía esta desconfianza en los medios tradicionales de comunicación, o sea, ellas no se sentían representadas por la realidad que estaban mostrando estos medios tradicionales particularmente. Interesantísimo, sobre todo lo que, claro, como tú muy bien planteas, la organización comunitaria liderada por mujeres es de larga data. Las primeras tomas poblacionales, la Victoria, esa emblemática en Santiago, y lo que se ha hecho en Valparaíso, que tiene que ver también con ese rol, de cómo la mujer ha asumido estos roles protagónicos. El cacerolazo no es baladí, Sonia Montesino rescataba por ahí en la época del 70, hay mucha literatura respecto a eso, no se ha logrado esa visualización que tenga que ver con la participación, porque lo que tú bien mencionas, eliminar el sesgo de victimización, yo creo que es importantísimo aquí, y pasarlo a una lógica de participación y eliminar la romantización, reivindicar este trabajo, pero también tomarlo como la última instancia. No hay que folclorizarlo, no creo que al mundo quiera comer, queremos comer, siempre una vía común. Vámonos a lo que está detrás, cómo esa gente se organiza y participa de la comunidad. Hoy día, lamentablemente, bajo esta situación, pero no es sano que esté en una vía común. Como que esa lógica que tú rescatas me parece muy interesante en esta visión. Sí, mira, aquí, por ejemplo, también agregar lo que decía la Carolina, una de las críticas que hicieron varias de ellas es al extractivismo académico. Fueron muy críticas, así como fueron críticas con los medios y los periodistas en particular, también desde el ámbito académico, ¿no? Desde la instrumentalización, porque si bien nosotros vamos a tener la medición del impacto en las próximas semanas, tenemos que terminar este proyecto ahora a fines de diciembre, ellas no necesitan de los medios de comunicación. Nos quedó en la realidad, en lo local, ellas son prosumidoras. Hay horas en que, como tú mismo decías, Rodrigo, ellas generan su propio contenido. Pero hay un punto valioso para los periodistas y los medios en particular, que es el impacto cuando una noticia de ellas sale, por ejemplo, en el diario La Estrella. El aumento es significativo del apoyo o de la donación de alimentos. Por lo tanto, sí, aún queda algo de necesidad entre las partes, pero creo que el aprendizaje mucho mayor, el impacto mucho mayor, es para aquellos que generan los contenidos desde las relaciones públicas, desde el periodismo, y yo te diría también desde el ámbito académico, porque fue un golpe fuerte que un estudiante me decía, profe, yo no sabía que existía extractivismo académico. Y eso es muy interesante, creo que aportando a lo que decía Carolina. Carolina, Santana y Daniel son graduandos del magíster en comunicación digital y transmedia. Entonces también el proyecto permite que efectivamente se genere sinergia, porque Carolina y Daniel trabajaron con equipos de pregrado. Entonces se genera... Genial, hay una vinculación, una transversalidad. Sí, quisiera agregar algo aquí, que es súper importante también ver de qué manera la digitalización de las cosas que como la pandemia, el estallido social, nos han ido de alguna manera dando una oportunidad, sobre todo en este nicho de la lideresa de vidas comunes, ha ido aportando a la organización, a la obtención de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, de qué manera ellas también van tomando, por eso pusimos el ejemplo investigativo del QR, de qué manera también el QR, que antes no era tan tomado en cuenta, ahora está tomando un rol importante, y de qué manera también va aportando a la digitalización de estas personas. Excelente. Yo dos aportes, les voy a grabar, les pegué en el chat el video de YouTube con la canción que se creó en Rodelillo, con gente de Rodelillo, cantada por gente de Rodelillo, en el estudio de Rodelillo, Paradero 15, por ahí arriba, cerca de la Bajada del Pollo, o la Subida del Pollo, depende de dónde uno la tome, que es muy interesante, que rescate, son solo gente de ahí. Y un concepto que a mí me parece interesante de lo que dice Angélica. Yo participaba mucho, como la última vez que estuve más de un año con ellos, y yo siempre iba como un usuario, pero cuando dije que era profesor de la universidad, se le generó una crítica. Entonces era como,
pero profe, entonces cuando la academia nos recoge, pero no nos recoge como que fuésemos, lo dijo una de las personas que canta, que nos recoja como que somos de un museo y nos vienen a ver como algo raro, cómo recogen nuestra experiencia y nos ayudan a fortalecernos. Creo que esa vinculación entre la academia y la realidad tiene que ver con que, más allá de ir a buscar experiencias, de que nos cuenten historias, que si nosotros vemos larga data, las historias son relativamente similares en tanto contenido, pero cómo nosotros desde la academia también contribuimos a la participación y al fortalecimiento de esos sectores. Creo que ese es el segundo o tercer nivel en el que tenemos que incluirlo, y claro, hay un rechazo a la academia, independiente de nuestras historias personales, hay un rechazo porque no hemos logrado captar cómo no hemos logrado captar esa esencia y cómo nos ayudamos a fortalecernos. Así que eso del QR que presentan ustedes me parece re interesante, porque claro, tenemos que avanzar a la incorporación de esos elementos. Desafío que nos queda, desafío que nos queda. Muchas gracias, de verdad. Según nos quedarían todavía presentaciones de las personas que faltan por presentar. ¿Quién quiere presentarse ahora? Veo que está don César Arturo, por lo que veo del listado. No sé si está disponible. Sí, señor. ¿Sí? Puede compartir la pantalla y partir en el momento que usted esté, claro que sí, está a su disposición. Muchas gracias. Ahí ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es César Pérez, ingeniero civil, profesor del programa de Ingeniería Civil de Uniminuto Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. Y la idea de esta presentación es, creo que dar una consecutividad incluso a lo que han mencionado en parte del espacio de hoy día. Y es precisamente demostrar y mostrar algo de la evolución y crecimiento de los estudiantes, y en este caso, pues muy puntualmente pertenecientes al semillero Gestión del Recurso Hídrico. Y haciendo énfasis precisamente en una metodología que se eligió o que se ha tomado como bandera dentro del programa, que es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Para continuar y para hablar de ese tema es que, pues, mencionamos como una herramienta funcional el aprendizaje basado en problemas, porque precisamente desde los cursos del programa hay mucho contenido teórico, hay muchos elementos y herramientas que los estudiantes probablemente no logren desarrollar adecuadamente. Y dentro de los semilleros lo que estamos haciendo es sacarlos de esa comodidad, que bueno, ahorita estamos un poco, digamos, variados, se podría decir, por el tema de la pandemia. Ya no estamos en cuatro paredes dictando una clase, sino que ya hay un medio diferente, pero que también limita y que puede potenciar algunos otros resultados y algunas otras funcionalidades. Bien decía Rodrigo hace ratico, pues tú mencionabas que los estudiantes tienen más facilidades en manejar de pronto alguna herramienta digital, ¿cierto? Hacer videitos y demás, pero ya de pronto hacer un documento más formal, de pronto un documento escrito les queda más complejo, y es ahí donde empieza uno como a variar ese tema educativo. Y no solamente hablar de afianzar conocimientos, sino esas interrelaciones con comunidad que también lo mencionaban hace un momentito. Entonces, dentro del semillero, como tal, digamos, en el orden jerárquico de los estudiantes, existe de 4 formas de vinculación, la cual la principal o la primaria es que sea un estudiante voluntario, que entre por gusto a alguno de los semilleros y que, digamos, con ellos se maneja muy suave, por decirlo así, el tema de investigación, digamos, más por gusto, más con calma, más suave. Pero a medida que va aumentando, va creciendo en su vinculación, va creciendo desde izquierda a derecha, pues puede ir aumentando precisamente el nivel de exigencia. Y entonces, vamos aquí. La práctica en responsabilidad social es una asignatura muy, digamos, básica o esencial para lo que es la inesencia de la Universidad Minuto de Dios, porque precisamente es, y basado en los procesos que desarrollamos dentro del semillero, se tienen que trabajar o se debe trabajar con comunidad. Debe haber un proceso de inmersión con comunidad y pues que a partir de ahí, de un ejercicio diagnóstico de problemas,
podamos empezar con los siguientes pasos, que sería la práctica profesional, que son 2 asignaturas, y la opción de grado, que sería la última asignatura, pues lograr el objetivo final. Lograr ese objetivo que es pues precisamente obtención de ese tipo. Y es ahí donde aparecen esos productos entregables que están en la parte, digamos, final. Y ahí decimos entonces, pues los más básicos tienen que ver precisamente con el compromiso incluso de los estudiantes para poder desarrollar sus actividades. Y dentro de esos productos está pues el paper, la reseña, el estado del arte, que son digamos los más básicos, siendo el más básico pues la reseña. El paper ya es un poco más robusto, lo manejamos como un artículo casi listo, pero que pues obviamente puede seguirse alimentando, y que es la herramienta para poder participar en cualquiera de estas posibilidades o entregables. Un artículo, una ponencia en diferentes eventos y pues los trabajos de grado. A partir de estos, de esos productos y de esos lineamientos, pues los estudiantes también no se sesgan a un tipo de productos, a un tipo de proyectos, sino que también proponen. Y a partir de ahí es que se han desarrollado varios temas, varios proyectos. Desde 2017 estamos trabajando con sistemas de recolección de aguas lluvias, y desde 2019 estamos fabricando esos sistemas con productos reciclados. Estamos aprovechando las botellas PET, y desde ahí, precisamente ayer, llegó un reconocimiento desde un evento que se llama Red Colsi, que es la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, para un proyecto que se desarrolló en la ciudad de Zipaquirá, en el municipio de Zipaquirá, relacionado precisamente con el aprovechamiento de estos residuos sólidos en la fabricación de las canales del sistema incluso de almacenamiento. Utilizamos las botellas también pues enteras para poder almacenar el agua. Luego viene el alcantarillado. En ese proceso de alcantarillado de San Jorge es una vereda, digamos que es un centro poblado, hay deficiencia en el manejo del sistema de aguas residuales, las aguas de desecho, y entonces pues estamos en un proceso de prefactibilidad. También estamos en un proceso, estamos en cierre de este proyecto que tiene que ver con un modelo predictivo de lluvias. Pues sabemos incluso en los dispositivos móviles hay unos alarmas, digamos, en términos de clima, pero queríamos aterrizar un poquito más puntual, más específico, pues a un tema ya local en Zipaquirá también. Otra de las iniciativas de los estudiantes fue pues la separación de los residuos sólidos. Y esa separación dada por la, digamos, ineficiencia que se evidencian en varias de los municipios, de las ciudades, porque pues en política pública sí existen varios municipios que incluso son banderas en términos de política pública para la separación en la fuente, pero a uno a la realidad y con la comunidad es complicado pues que esto se dé. Y más sabiendo que nosotros pues trabajamos con el tema digamos, rural. No trabajamos tanto con ciudad, sino con zona rural. También trabajamos tratamiento de aguas, en tema del manejo de agua residual y manejo de lodos, y pues últimamente estamos enfocados con el tema de acueductos y suministro de agua pues para zonas veredales. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer participativos a los estudiantes? Desde incluso un concurso que se nos ocurrió en el 2019, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que la pertinencia hacia el semillero crezca aún más? Entonces hicimos ahí un concursito pequeño con la elaboración de los logos, generando pues varias ideas interesantes precisamente porque pues hacía falta algo que nos identificara pues como tal, como semillero de investigación. Y aquí hice pues un ejercicio ahí sencillo de mostrar cómo es el crecimiento desde que pues afortunadamente he tenido la oportunidad de dirigir este semillero, este grupo de investigación chiquitico de estudiantes. Y entonces vemos en la barra verde pues un total de productos obviamente acumulados en los diferentes años, en los 5 años que tiene, digamos que tengo liderando este semillero, pero vemos que esencialmente la mayor cantidad de productos o de actividades que desarrollan los estudiantes son ponencias. Y ya eso es una de las ventajas que también hemos logrado identificar, como por ejemplo estamos en este momento.
la pandemia nos ha permitido que una restricción que había era el tema de desplazamientos. Y entonces estamos participando en un evento en Chile en este momento. La semana pasada yo estaba participando en un evento en Miami, también virtual. Los estudiantes en ese mismo momento estaban también en una ponencia en Guadalajara, México. Pero efectivamente la virtualidad nos acercó más en esa posibilidad de actividades, digamos, internacionales, pues el tema de la interacción social presencial, pues eso también nos ha limitado, pero tienen uno, como siempre, sus pros y sus contras. Los artículos, pues al principio no generábamos artículos. El primer artículo, digamos, de investigación básicamente fue mío, pero ya vemos que en el último año, en este año 2021, ya el crecimiento, la cantidad de artículos es mucho más alta. Estamos generando no solamente artículos, dado el caso yo como líder, sino los mismos estudiantes. Entonces ya hay unas publicaciones, así sean divulgativas, pero ya estamos creciendo también en ese ítem. Y los trabajos de grado, pues generalmente dependerá también de la disponibilidad, incluso de la cantidad de estudiantes que pues sean relacionados. No quiere decir que por mayor cantidad de estudiantes, pues mayor calidad, ¿no? Eso tampoco es que se hace. Y entonces, como resultados tenemos lo que les mencionaba, ya dejamos de hacer por hacer, sino que básicamente ya el merecimiento del estudiante es que se generan certificaciones y reconocimientos por los trabajos que desarrollan. Entonces, un segundo puesto en un evento, digamos, regional de lo que es Cundinamarca, un minuto Cundinamarca, pero también uno en tema internacional, que era un proyecto sobresaliente por la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería. Y en este caso también empezábamos a hablar de un proyecto de tratamiento de agua residual a partir de biodigestión. Biodigestores se llama el proceso. Esto es parte del proyecto que les mencionaba de los sistemas de recolección de aguas lluvias fabricados con las canaletas PET, y esto generó también un trabajo, un reconocimiento precisamente por un trabajo meritorio para varios estudiantes del programa, precisamente por este desarrollo. 2 años desde su proceso formativo dentro del semillero, pasando por sus prácticas profesionales y obteniendo pues su modalidad de grado. Estamos también pues en un proceso también de patentar pues parte de este proceso. Y como les decía, no solamente trabajamos, digamos, académicamente, sino también empezamos a hacer interacciones con comunidad. Y es precisamente como mencionaban también, lo que no seamos solamente depredadores, por decir algo así, no seamos extractivistas con la comunidad, sino que también haya un retorno. Y en este caso, este proyecto fue recolección de información primaria, porque necesitábamos saber las necesidades de la comunidad, socialización básica de algunos avances y entrega de los resultados preliminares. ¿Con qué fin? Resulta que esta zona de Zipaquirá no cuenta pues con el alcantarillado, y lo que queremos es aportar con los estudios para que lo materialice pues el gobierno local. Adicionalmente, pues también hacemos salidas pedagógicas, parte importantísima de ese aprendizaje, porque una cosa es lo que se ve teórico, otra cosa es lo que podemos ver en campo. Y en este caso son plantas de tratamiento de aguas para consumo humano, potabilización. Pues en diferentes momentos, diferentes épocas y diferentes localidades. Publicaciones de los estudiantes, que es lo más importante, lo que les decía, pues al principio dice uno, bueno, la publicación probablemente le queda a uno más fácil como docente, pues dado el hecho que uno se desenvuelve más fácilmente con el tema escritural, pero ya el estudiante ha tomado, incluso considera uno desde el mismo ejemplo, ¿no? Desde cómo se va motivando entre ellos mismos y obviamente pues por el liderazgo a veces del docente, pero es más por ellos, porque ellos mismos sienten la satisfacción precisamente de lograr estas publicaciones. Y ahí vamos y seguimos creciendo. Ya tenemos entonces otra aplicación de lo que son los sistemas reciclados, pero en este caso es un sistema de domo que se quiere utilizar para secado de materias, digamos, vegetales que se utilizan mucho en el campo, para secar, por ejemplo, granos de café. Otro proyecto de recolección de aguas lluvias, pero en este caso son municipios de Pacho y Fusagasugá, cuyos climas son mucho más templados que lo que es Zipaquirá, y esto es en el municipio de Sopó, pero ellos tienen algunas particularidades bien interesantes también
porque ellos lo que hacen es pintar las botellas, las disimulan e incluso aprovechan los embudos para hacer las bajantes y tienen un proceso complementario de filtración. Entonces ahí ese proceso también va desarrollando. Incluso hace 15 días estábamos en un evento con la alcaldía del municipio de Sopó y también les dieron un reconocimiento precisamente pues por ese trabajo que están avanzando. Y entonces, como conclusiones, pues el crecimiento de esa producción académica de los estudiantes no depende de la cantidad, sino de la calidad. Ahí nos hemos dado cuenta que incluso históricamente en algún momento alcancé a tener 40 estudiantes, ahorita tengo 20 y la calidad ha mejorado muchísimo. Como segunda conclusión, el aprendizaje pues, basado en proyectos potencia demasiado el desarrollo de los estudiantes, precisamente porque llevan esos conocimientos del aula a un entorno real y a solucionar probablemente alguna, digamos, inconveniente que pueda tener la comunidad. Y lo que mencioné en algún momento, pues que nosotros, hoy afortunadamente los estudiantes han generado mayores reconocimientos por su trabajo debido precisamente a la calidad con la cual están desarrollando sus actividades y el compromiso que generan a través de estos procesos. Estas son algunas de las referencias, pues digamos, es más sencillo mencionar pues que hay mucho más que producir, mucho más que trabajar. Con eso termino mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Yo tuve la oportunidad de conocer, hice una clase, hice un taller de metodología e investigación de un Zipaquirá a estudiantes de trabajo social y de ingeniería en informática, algo así, fue el año pasado. Okay. Zipaquirá Sí. Tenía que ir a conocer la casa de García Márquez, porque para mí significa mucho, así que es muy lindo lugar. Muchas gracias. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar. Particularmente a mí lo que me llama la atención respecto de lo que muy bien planteas tú al final, cómo ha ido esta integración teórico-práctica en la interacción entre estudiantes con un proceso de investigación basado en proyectos. Y a partir de eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú una proyección de este trabajo entre estudiantes de distintas carreras y también como entre profesores docentes y la universidad dentro de la comunidad? Zipaquirá es un municipio bastante pobre también, cómo la universidad se inserta dentro de esa lógica y hace un fortalecimiento comunitario, intrauniversitario, del proceso investigativo. ¿Cómo ves tú una proyección en ese sentido? Sí, mira que dentro de una de las apuestas mismas de la universidad tiene que ver con unos proyectos que van enfocados a un tema generado o llamado desarrollo regional. Y entonces resulta que por aglomeración, por decirlo así, o reunión de diferentes municipios, lo que se está haciendo es el trabajo comunitario. Y hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Mujer Rural. Ese proyecto, por ejemplo, está relacionando ingeniería civil, está relacionando trabajo social, comunicación gráfica, incluso está manejando temas de agroecología, porque resulta que dentro de ese proyecto lo que se quiere es potenciar es el liderazgo de la mujer. Y eso me parece supremamente importante e incluso trabajar precisamente con esa zona rural de que tú bien lo mencionabas, ha sido muy, digamos, notorio esa desigualdad a lo largo de muchísimos años. Y como comunidad o como universidad incluso nosotros apostamos precisamente a lo que les mencionaban. Nosotros muy poco trabajamos con zona urbana, nosotros trabajamos generalmente con zona rural, precisamente por la ubicación geográfica de la universidad. Zipaquirá sí es un municipio que puede tener aproximadamente unos 130.000 habitantes, pero de los cuales la mayoría está en zona rural, lo que nos da una potencialidad inmensa. Y también aprovechando que no solamente los estudiantes de la Uniminuto son de Zipaquirá, sino que también vienen de municipios aledaños y de otras condiciones también que le abren uno la mente, la verdad. Sale uno como de ese espacio, como de esa burbuja, uno de pronto puede estar acostumbrado al hecho de vivir con las ciertas comodidades que uno tiene en una ciudad y pasar a esa realidad rural es complejo. Es muy complejo, es bien interesante. Queremos, por ejemplo, que esos sistemas de recolección de aguas lluvias no sean solamente, por ejemplo, como
como casi suele suceder, casi siempre suele suceder que quede ese trabajo por allá en un anaquel y chao, Sí. sino que nosotros lo que queremos es, bueno, siguiente paso, vámonos con la comunidad, hagamos un taller de fabricación, les decimos, bueno, necesitamos, no vamos a fomentar obviamente tampoco el consumo excesivo de gaseosa, pero sí les decimos, normalmente consumimos, ¿qué hacemos con esos residuos? Generalmente se desperdician, se botan, quién sabe cómo, no, lo único que nos interesa es que la basura de los lleve los camiones de recolección y ya. Pero y que veíamos dentro de las visitas también que la misma gente la reúne y fabrica macetas, fabrica jardines, hace unas zonas, digamos, de recreación infantil bien interesantes. Y entonces hay formas de utilizarlo. Incluso hay una señora que cogía esas mismas botellas, las cortaba en tiras larguitas y hacía hasta una escoba para barrer. Entonces me parecía interesante lo recursivo que puede ser la gente. Y entonces ahí nos da un nicho, o nos da un nicho precisamente pues para poder masificar esa idea. No solamente que quedó como una idea de los estudiantes, sino que ojalá podamos, incluso decía uno, qué chévere sería, les decía yo, que hagamos un recorrido por algunas de las veredas más adelante y que incluso esté el mismo sistema de recolección de aguas lluvias que diseñaron ellos, que lo tengan ahí, que sea funcional, que lo hayan replicado otras personas. Eso me parecería genial y para allá vamos, esa sería la idea pues para el próximo año, ¿no? Ya pensando que post pandemia podamos hacer ese ejercicio interactivo con comunidad. No, interesantísimo, y recoger también un concepto que muy bien planteas tú de la presentación anterior, que es cómo llegamos a estas comunidades rurales, pero a contar en su fortalecimiento, no desde la victimización ni de la romantización, sí, sino que cómo ellos también aportan, porque esta recursividad que tú decías tiene que ver también con la creatividad que han desarrollado producto de las notables y siempre abandono y carencias que han tenido. O sea, crear una escoba, hacer una botella, no es, más allá de la innovación, la creatividad que decía Einstein es mucho más importante que la inteligencia. Entonces, también cómo fortalecemos aquello, pero entendiendo que esa propia comunidad tiene fortalezas en sí mismo, y no ir con esta lógica que venimos de la academia y nosotros les vamos a enseñar, sino que cómo canalizamos los aprendizajes autóctonos que se generan en sus propias comunidades, básicamente por su forma de vivir. Entonces, me parece que yo creo que el desafío, y lo hemos visto ahora, tiene que ver con la complementariedad disciplinar entre las distintas profesiones que convivimos en la universidad, entre los distintos estamentos, y una crítica que particularmente yo he hecho a mi región y a mi universidad, es cómo la universidad fortalecemos las propias regiones, porque finalmente tributamos a esas propias regiones y somos la identidad de esas propias regiones, particularmente quienes somos de regiones. En la capital las cosas de otra forma, pero quienes somos de regiones, como nuestras universidades tributan a la misma región. Ahí queda la discusión larga. Y ahí lo que mencionas también me parece bien interesante porque, digamos, la formación como tal de un ingeniero civil, la comunicación con otras personas prácticamente parca o nula. Y ahí es donde entra, por ejemplo, a aportar muchísimo lo que es un comunicador social. Claro. Precisamente sus herramientas nos ayudan muchísimo precisamente con ese proceso interactivo. Entonces ahí hay unas, mejor dicho, unas oportunidades de mejora muy brutales. La lógica, la disputa que había antiguamente entre lo transdisciplinario, lo multidisciplinario, lo interdisciplinario, hoy día creo que esa discusión es viciosa, hay que hacerlo. Es un axioma que no nos... Lo que sabemos nosotros, los trabajadores sociales, no lo sabe un ingeniero, no lo sabe un periodista. Exactamente. No lo sabe un periodista, no lo sabemos nosotros. Entonces, ¿cómo nos complementamos y dejamos de tener estas cosas de compartimentos estancos? Ya, tal vez comunicar, y para eso un periodista es quien sabe comunicar mejor nuestra idea, que si la hacemos nosotros o un ingeniero, no va a llegar al público como que debería llegar. Entonces, yo creo que por ahí va la lógica de transparentar esto. Así que me parece bien interesante. No sé si queda alguna ponencia más, de acuerdo a mi listado, veo Gloria Reyes, no sé si puede presentar o algo, o de acuerdo al listado vamos cerrando con esto. Si está hablando, no se le escucha, tiene el micrófono apagado, no sé si puede. Pareciera decir que no. ¿Aló? Buen día. ¿Aló, sí? Sí. No tengo ninguna consulta o ninguna pregunta frente a la investigación.
Ya, perfecto. Usted estaba en la lista de presentación, ¿no? Señor. ¿De esta mesa? ¿Tenía una presentación en esta mesa o es un alcance de nombre simplemente? Sí, yo tengo una presentación en esa mesa, pero la hora asignada es a las 12, más adelante, a las 12:30. Son las 12:30. Porque el horario que se considera en las presentaciones dice horario de Chile. Ah, ok, perfecto. Ya inicié entonces mi presentación. Sí, son las 12:30, horario Chile. Yo sé que usted, por el acento, dice que es Colombia, ¿no? 12:30. Son 12:40, de hecho. Sí, sí, señor. Puede presentar en el momento que usted tiene pertinente. Hace una buena, mientras Gloria nos presenta, hace una buena trazabilidad temática. Nosotros ordenamos los títulos por los resúmenes, los fuimos poniendo en mesas que más o menos hablaran de lo mismo, se generara pareciera ser que por lo menos en la mesa ha estado bien interesante esa transversalidad en los temas de las distintas fuentes de pensamiento y profesionales de las cuales se han presentado, así que ha sido bastante enriquecedora. Muchas gracias, Angélica. Que tenga una muy buena tarde. También fue un gusto haber compartido nuestros espacios. Gloria, puede presentar, no hay ningún problema. Sí, hay un proceso de sinergia bien interesante, como bien dice César. Y el tema del alcantarillado, yo me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo si fue un profesor o un estudiante, la que propuso el tema de esta vinculación con el tema de la agua, lluvia en Zipaquirá, cuando estábamos trabajando metodología de investigación, hizo un taller de metodología de investigación cuantitativa, que duró 4 sesiones, dice. Y veíamos estos temas de cómo vinculábamos la investigación con la propia comunidad. Así que yo creo que hay harto material para hacer ahí, un gran desafío, sobre todo en agua lluvia en Colombia, que llueve constantemente. Hay materia prima para empezar a operar. ¿Puede presentar, Gloria? No sé si me escucha. Hay un problema de comunicación, no sé si es de a mí o de allá. ¿El resto me escucha bien? Sí, se escucha bien. Para descartar que sea yo el problema. Entonces, Gloria, quien tiene un problema. Si tiene problema, Gloria, yo le ofrezco la oportunidad, y si no tiene inconveniente, de mañana sumarse a la mesa número 6, a la misma hora, y puede presentar para que esté, si tiene algún problema, que lo pueda solucionar y no ponerla nerviosa por este lado. ¿Le parece? No hay ningún problema en que pueda presentar mañana en el mismo horario. Ahí va a hablar. Ay. No. Parece que tiene problemas con la Sí. Ahí está. Tiene el micrófono apagado, Gloria. No, ahí hay un... Ay, ahora. ¿Ahora sí? Sí. ¿Aló? ¿Me Dígame. escuchan? Sí, sí. Sí, es que tengo un poco de problemas con la conexión para proyectar. ¿Ya? No sé si me da 5 minutos más para poderme organizar y iniciar la presentación, o si lo hago mañana en el mismo horario asignado. ¿Qué le parece más cómodo? Yo creería que si podemos hacerlo mañana en el mismo horario, me parece mejor. No se preocupe, ningún problema. Yo mañana estoy en la mesa número... Si quiere, entra a la mesa número 6, están los enlaces ya en la página web del Congreso y perfectamente puede presentar mañana, no hay ningún problema. ¿Parece? Listo, me parece, gracias. Por nada. Para ir cerrando entonces, ¿algún comentario, alguna sugerencia, alguna impresión respecto de esta mesa de trabajo número 2? ¿Algo que comentar, por favor? Todo lo que ustedes nos puedan decir va a ser siempre un enriquecimiento para nosotros y nosotras como equipo de trabajo, como universidad, y nos gustaría escucharles.
Doña Esther, cuénteme. Sí, muchas gracias. Ha sido una oportunidad interesante, interesante para los alumnos míos que están en la formación de profesores de física. Ellos estuvieron preparando esta disertación y además comunicándose con otros investigadores de otros países. Ha sido una experiencia como formadora de profesores interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. César, Scarlett, Natalie, ¿algo que agregar? Sí, yo estaba pensando, decía uno, prácticamente como latinoamericanos tenemos muchos retos en común. Y esos retos en común es precisamente la desigualdad. Y la desigualdad, no solamente por decirla como desigualdad económica, sino también en conocimientos, en calidad de vida, en, no sé, hasta la misma comunicación que puede existir entre las mismas comunidades, ¿no? Y cómo puede trasegar. Incluso mencionaba que, bueno, creo que eso sucede en muchos países. Los medios masivos de comunicación son enfocados en regiones principales, pero ya cuando salimos de esa burbuja, ya cuando vamos a las localidades o principalidades o municipios, pueblitos, lo que usted, como lo conozcamos, depende de la región de Latinoamérica, a los más pequeños, allá no nos interesa en realidad qué pasa por ahí en Bogotá o en Santiago o en Lima. Descentralizar nuestra región. Descentralizar las necesidades, claro. Exacto. Sí. Entonces ahí me parece que hay un reto interesante y es precisamente cómo nosotros pues, desde la misma academia podremos llegar allá y trascender más y hacer visible mucho más las particularidades de la región, ¿no? De los espacios. Exactamente, muy interesante lo mismo que decía el profesor Esther y César respecto de cómo también nos vinculamos con nuestras comunidades. En Chile no es muy distinta la realidad, particularmente nosotros somos una universidad de región. La Playa Ancha es una universidad de región pública. Entonces estamos en región y nos cuesta mucho, de eso que estamos a 1 hora y media de Santiago, nos cuesta mucho visibilizar nuestro trabajo a la gran... Pero claro, hemos optado por este tipo de iniciativa, por este tipo de trabajo, o sea, los estudiantes, la profesora Esther, que hacen ese tipo de trabajo, lo más probable es que no aparezca en ningún noticiario, pero tampoco nadie va a saber cómo hemos cambiado y aportamos al cambio de calidad de vida de esos estudiantes que participaron con un kilo de pasta, como dicen en Colombia, un kilo de fideos, como decimos en Chile, cómo vamos produciendo conocimiento en los pequeños espacios que a lo mejor nacionalmente no se ve, pero si esos pequeños espacios nos valoran, pero cómo vamos fortaleciendo aquello, porque somos parte de esas comunidades, porque somos de una universidad que es parte de esas comunidades, porque hemos adquirido ciertos conocimientos que tenemos que vincularnos. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío para todos y todas en este espacio de conversación y lo que nosotros hemos querido hacer también como universidad, y por eso agradecemos mucho la participación de ustedes, las presentaciones de ustedes, habernos vinculado, de verdad que tuvimos mucho, nos costó harto decidir cómo los criterios de selección de las ponencias, porque llegaron muy buenas ponencias, lo que tuviera que ver con semilleros de investigación, necesariamente nosotros queríamos mostrarlo, no importa del país que fuera, queríamos mostrar los semilleros de investigación porque la lógica que subyace a nuestra formación y a nuestra unidad tiene que ver con la investigación como una función formativa. No como una asignatura para hacer la tesis o para terminar, sino que como la investigación trasciende la formación profesional de profesores, ingenieros, ingenieras, trabajadores, trabajadoras, de todas las asignaturas, cómo la investigación nos permite innovar, generar procesos de pensamiento distintos, cómo nos vinculamos con la comunidad a través de la investigación. Entonces, y desmitificar que la investigación es solo para genios, la investigación es orden, es pausa, es tranquilidad, y eso lo podemos ir adquiriendo. Así que por ese lado ha sido interesantísimo. Scarlett, por favor, la palabra es toda suya. Pedir primero las disculpas por no prender cámara por tema de conectividad. Agradecer la instancia como estudiante de pregrado, de tener esta oportunidad de realizar investigación. Tal vez cuando uno plantea, voy a realizar investigación, wow, eso es para gente que hace doctorado. Y nosotros la oportunidad de acercarnos a este mundo, de acercarnos a realizar nosotros una investigación que tal vez
cuando empezamos no sabíamos nada de investigación, más que el ramo de investigación que tuvimos en la universidad, pero llevarlo a cabo, estar ahí desarrollando la investigación, estando en el proceso que realizan los investigadores, ya sea desde la parte de la revisión bibliográfica, la discusión de los temas, las reuniones, la organización, es enriquecedor para nosotros y para nuestra formación. Agradecer también la oportunidad y muchas gracias, de verdad, eso era. Muchas gracias, Scarlett, que bien, estudiante de pregrado, lo que dice Scarlett retrata muy bien lo que nosotros comunidad queremos, que vamos aprendiendo investigación, y lo primero es sacarse de la cabeza que investigar es para los grandes genios. Cuando yo digo a mis estudiantes, ¿cuáles son las limitaciones de tu investigación? Entonces, como que tienen miedo de encontrar una limitación. Yo les planteo, bueno, la fórmula de Einstein tuvo limitaciones, imagínense, si él tuvo limitaciones, ¿cómo no va a tener limitaciones nosotros? Entonces, desmitificar la investigación es simplemente un proceso ordenado, sistemático, riguroso, que nos puede servir en cualquier tema de nuestra formación. Así que muy agradecido en nombre de la unidad de la cual soy parte, estamos organizando esto, de la Universidad Playa Ancha, de la Vicerrectoría, académica de la universidad. Muchas gracias, los invito y las invito a que sigan participando en la tarde, en las siguientes actividades, está toda la información en la página, y también que se sumen mañana a la charla que tenemos. También tenemos trabajo en mesa, y nada, lo bueno es que también dejamos, ustedes se fijan en el programa del correo, y a lo mejor es una iniciativa que tenemos que hacer, y les invitamos a que tomemos esa iniciativa. Si ustedes se fijan en el programa, tiene los nombres, los correos electrónicos de cada uno y cada una de quienes participamos en esta mesa y en cualquier mesa. Como ya nos escuchamos, posteriormente les van a llegar a ustedes las grabaciones, van a estar colgadas en la página. Contactémonos, escribámonos por correo. Usted dijo tal cosa, profe, me gustaría, y hoy día, como habían planteó César en algún momento también, si estuvimos en una presentación, tú estás en Colombia, la profesora está en Valparaíso, yo estoy en Valparaíso, alguien está en Quillota, hoy día el juntarnos ya no es una excusa. Aprovechemos las ventajas de la tecnología, están los correos electrónicos, pueden contar con nosotros y nosotras comunidad, generemos esta cosa que hoy día es mucho más fácil hacer un trabajo colaborativo entre distintas universidades porque tenemos estas plataformas, estamos a disposición, entonces motívense entre ustedes también, están los correos, se pueden ubicar, y eso de mi parte, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde, sigan participando, y fue un gusto haber moderado esta mesa. Y uno que es porteño siempre echa de menos que nos vaya bien, así que... Santiago Wander. Wanderito, que bajamos a segunda división, pero... Chao. El amor es así. Chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias, feliz tarde, gracias. Chao. Bueno, gracias, Chaito.